Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Expresar Emociones. Yo soy Diana Gómez y en compañía de Miguel Ángel Sotomayor. Los vamos a estar acompañando durante esta emisión para hablar de este tema que se llama las necesidades detrás de mis emociones. ¿Cómo estás, Mike? ¿Cómo te sientes hoy? Un poco agripado, Diana. Un poco cansado, pero bien. Me gusta, digo no me gusta más bien que estés ¿Te gusta agripado, pero me gusta que estés aquí, aunque estés un poquito Gracias. Frágil de tu salud. Y bueno, este tema de las necesidades detrás de mis emociones, ya hemos hablado un poco de este tema en el podcast número 6, de cómo hacerme consciente de mis emociones. Justamente hablamos en ese episodio de hacernos conscientes de nuestras propias emociones y dimos algunas herramientas para darnos cuenta de cuáles son las emociones que sentimos cuando las sentimos. Entonces, en este episodio vamos a compartir otras herramientas, pero también vamos a platicar de cómo reconocer las emociones en los demás, lo cual es muy importante, y sobre todo de cómo podemos entender de dónde vienen las emociones que sentimos, es decir, ¿por qué siento lo que siento? Esa parte, irnos un poquito más a la reflexión para comprender las necesidades detrás de nuestras emociones. Este sería, Mike, como el siguiente paso de la inteligencia emocional o una siguiente habilidad emocional que nos va a permitir conocernos mejor. ¿Qué te parece? Pues me parece muy útil esto que vamos a platicar el día de hoy. Ya hemos hablado de muchas emociones y de qué significan y para qué se presentan. Entonces, creo que con eso podemos también utilizarlo de contexto para hablar de cuáles son las necesidades detrás de nuestras emociones. Pero vámonos a una pausa y regresamos. Y vamos a empezar recordando lo que veíamos en el episodio número 6, Diana, acerca de para qué hacernos conscientes de nuestras emociones, ¿correcto? Muy bien, hagamos esa recapitulación, Mike. Bueno, entonces platicábamos en esa ocasión de diversas razones para las cuales es importante hacernos conscientes de lo que estamos sintiendo. Una de ellas, que decíamos que tal vez la que destacábamos más, es para hacernos responsables, ¿no? Es un tema de asumir responsabilidad y dejar de ser víctimas de la situación, ¿no? Entonces, en aquel momento poníamos ejemplos sobre ser víctima, protagonista. Hablábamos de esas dos posturas ante la vida de Freddy Kaufman. Y también hablamos que el hecho de hacernos conscientes de nuestras emociones nos permiten tomar decisiones y sobre todo decisiones que estén alineadas con nuestro bienestar, pues las emociones son señales o traen un mensaje que nos dicen algo. Entonces, si tenemos que tomar una decisión sobre qué debemos hacer o hacia dónde debemos dirigirnos, hacia dónde debemos inclinarnos, pues el conocer nuestras emociones nos va a dar información útil para que estas decisiones sean más correctas, más alineadas a nuestro bienestar. Y que esto también tiene que ver con un punto muy importante, que es saber qué quiero en la vida. Entonces, las emociones nos pueden ser muy útiles como brújula para saber si nos gusta o no nos gusta lo que estamos viviendo y con base en eso determinar, pues, qué es lo que quiero en mi vida. Si no me gusta lo que estoy sintiendo, qué es, y no quiero estar por consecuencia en este lugar, qué es lo que sí quiero, a dónde sí me quiero dirigir. Y pues también hablábamos de que es importante saber lo que estamos sintiendo porque si no, no podemos aprender de lo que la emoción nos dice. Así es, ¿no? Si yo no sé distinguir si lo que siento es enojo o si lo que siento es envidia o si lo que siento es etcétera, entonces va a ser más difícil o va a ser muy, muy difícil que yo pueda sacarle provecho a esta emoción. También hablamos en ese episodio de algunas herramientas para hacernos conscientes de nuestras necesidades y compartíamos ahí unas cuantas. La reflexión era una de ellas, ¿no? Hablábamos de la reflexión, hablamos también del lenguaje. Cuando decimos yo pienso,
contra cuando decimos yo siento. No es lo mismo decir yo pienso que a decir yo siento. Cuando decimos yo siento estamos hablando de las emociones. Cuando decimos yo pienso estamos hablando de los pensamientos y de las ideas, pero a veces los confundimos. Ajá, y aquí podemos usar el yo pienso que, yo creo que, yo opino que, pero muchas veces decimos yo siento que deberías hacer tal cosa. Entonces ese no es un sentir. Un sentir está acompañado de una emoción, ¿correcto? Muy bien, pues también hacíamos un listado de emociones, ¿no? El paso 2 de la comunicación no violenta. Cuando estemos en una situación, revisar ese inventario o ese glosario de emociones para identificar lo que sentimos cuando lo sentimos y detenernos en el momento de la emocionalidad. También hablábamos de, para identificar las emociones, ponerles alguna característica. Por ejemplo, ¿qué color tiene la emoción? Si tuviera un color, ¿cuál sería? Si tuviera un tamaño, ¿qué tamaño sería? ¿O qué canción representaría esta emoción, ¿no? También platicábamos de que podríamos escribir cómo nos sentimos, cómo te sientes, ¿no? Eso, ponerlo por escrito ayuda también a sacar la emoción. Anotar situaciones que nos han dejado alguna huella emocional, algo que haya tenido un impacto en nosotros y por lo tanto en nuestra historia y que se quedó grabado en nuestro cuerpo, esa sensación que alguna vez sentimos. También hablábamos de un ejercicio de reconstrucción de emociones en donde realizamos un análisis de lo que sentimos ante una situación determinada, y aquí hay dos elementos importantes. Uno es la situación y el otro la emoción que siento como resultado de esa situación, de ese evento. Y también hablábamos de una herramienta que es la meditación y que después la podríamos relacionar con el capítulo de mindfulness, donde retomamos más este tema de meditación como una herramienta para hacernos conscientes de nuestras emociones. Entonces, a muy grandes rasgos, Diana, estos son los temas que tratábamos en aquel episodio número 6 de nuestro podcast. Así es, de cómo hacernos conscientes de nuestras emociones. Y efectivamente, Mac, ya nos diste una recapitulación de todas las herramientas de cómo hacernos conscientes de nuestras emociones. Pero ahora también vamos a platicar un poquito de cómo hacernos conscientes de las emociones de los demás. ¿Para qué? ¿Para qué? Mac, primero, para fomentar la empatía. Una parte muy importante y que tiene que también mucho que ver con la inteligencia interpersonal es poder identificar en otros también las emociones, no únicamente en mí. En primer paso, pues es yo poderlas identificar en mí, porque hasta que yo las pueda identificar en mí, puedo reconocerlas en los demás. Y con esto, como te comento, podemos fomentar la empatía, podemos establecer muchas mejores relaciones con las personas que queremos, con las personas en nuestro trabajo, y esto nos va a facilitar la comunicación y el poder expresar y el poder establecer mejores relaciones en cualquier ámbito de nuestra vida. Y a mí me gustaría recordar el tema de la semana pasada, el episodio anterior, en donde hablábamos acerca de el bienestar en el trabajo, ¿no? En el ámbito organizacional. En el desempeño laboral. En el desempeño laboral, y hablábamos de diferentes circunstancias o factores que pueden llevar a la motivación o a la desmotivación. Y dentro de esto que mencionábamos, hablábamos de las prácticas del líder o de los líderes que hay en las organizaciones. Entonces, esta capacidad de hacerse consciente de las emociones de los demás es especialmente importante en cualquier persona que tenga un cierto papel, que ejerza liderazgo en la organización. O sea, simplemente con alguien que trate con las personas. Y creo que todos tratamos con claro, personas. Exacto. Eso desde luego que nos sirve a todos. Pero el impacto es mayor cuando se tiene gente a cargo. Cuando alguien es líder, la influencia que tiene es mayor y en un mayor número de personas. Entonces se vuelve todavía más importante. Y justamente una de las herramientas para hacernos conscientes de las emociones de los demás es esta escucha empática, que lo volvemos a traer en este episodio, el poder estar presente para la otra persona y no únicamente ponernos en los zapatos de los demás, sino incluso ponernos en las emociones de los demás. Y aquí hay un video muy curioso que lo pueden encontrar en YouTube, se llama Brené Brown on Empathy, lo vamos a poner en los comentarios del podcast para que lo puedan buscar. Y este es un video, se encuentra en inglés, pero está subtitulado, que habla sobre la diferencia entre simpatía y empatía.
Y habla específicamente que la empatía me ayuda a aprender de mí mismo y de mis emociones. O sea, no solo es que me pongo en los sentimientos de los demás, sino también la empatía me ayuda a aprender de mí mismo. Pero es mucho más fácil verlo en otra persona que en mí mismo. Entonces, cuando nosotros logramos estar en esta escucha empática, podemos reflexionar y decir, yo también me he sentido de esa manera. Tal vez la situación pueda ser diferente, pero yo en algún momento, en alguna otra ocasión o tal vez con algún otro contexto, también me he sentido de esa manera. Y aquí habla este video mucho sobre no tratar de solucionarle al otro, no tratar de minimizar el problema del otro, sino simplemente estar y escuchar y tratar de comprender y de interiorizar cuando yo me he sentido de esta manera. No sé si tengas algún comentario al respecto, Mike. Pues cuando tenemos esta apertura de reconocer, porque yo así también podría ver a la empatía como el tener una apertura para reconocer la emoción en el otro. O sea, reconocer más allá de identificar qué emoción es como tal, de reconocer que la otra persona también siente y que puede estar sintiendo algo que a lo mejor yo en este momento no lo estoy sintiendo, pero es como una cuestión de respeto, pues sí, reconocer, pero nuevamente no me refiero a reconocer como, reconozco que la emoción es tal Así o cual. Reconozco que te sientes triste. Sino, muy bien, palomita para mí. Exacto, sino reconocer la importancia o que tiene que la otra persona también siente. Porque es una cuestión de respeto. Entonces, cuando reconocemos eso, estamos reconociendo al otro como su derecho de legítimo como ser humano, como ser vivo de tener emociones que pueden o no corresponder a los que yo siento, que pueden o no estar alineadas a mis expectativas que tengo de esa persona. Porque a veces queremos que las personas reaccionen de una forma determinada o estén en un cierto estado de ánimo, pero cada persona es un mundo y puede estar viviendo emociones que tal vez a mí me puedan resultar incómodas, porque si yo quiero que tú estés contento, que estés alegre o que estés brincando, ¿no?, por la vida, pero tú traes alguna situación que te hace sentir mal y yo no soy capaz de reconocer eso, entonces, y de darle ese espacio, entonces, bueno, aquí hay una ruptura, vamos a decir así, vamos a decirlo así, en la comunicación o en la interacción que podemos tener, ¿no? Y tal vez te puedo exigir cosas que no puedes dar en este momento. Incluso también en este video, Mike, ponen algunos ejemplos que la verdad lo hacen de manera bastante cómica, pero que es real, donde, por ejemplo, un ejemplo, hay una persona que dice, mi hijo está enfermo o mi hijo está reprobando en la escuela, y la otra persona, tratando de aliviar, entre comillas, su dolor, le dice, por lo menos tienes hijos. ¿Es el video de los animalitos? Exactamente. Sí, se lo recomiendo bastante. Y algo que comentabas, Mike, justamente es el preguntar, el no asumir, el no decir, yo creo que estás enojado, yo creo que estás triste, sino preguntar. Porque justamente muchas veces asumimos cómo alguien se siente y esto puede conducir a malentendidos. Entonces, otra herramienta para reconocer las emociones en los demás es preguntando. Claro. Tan fácil como preguntar. Así es. Sí, tienes razón. Este es algo que pues me parece que es muy común en la gente hacer. Asumir que el otro está sintiendo algo determinado, que está enojado o que no está enojado, y entonces, pues creo que está enojado y pues yo me enojo más. Y a lo mejor ni estaba enojado, a lo mejor estaba pensativo, ¿no? ¿O qué tal por los mensajes de WhatsApp, ¿no? Que ya por una conversación piensas que está enojado, pero porque tú estás trasladando ahí tus emociones. Claro, así es. Y te voy a platicar, Mike, de 2 ejercicios que yo he hecho en mis sesiones, tanto de movimiento consciente como del Círculo de Mujeres. Son unos juegos que nos ayudan a identificar de una manera pues bastante divertida y didáctica cómo podernos hacernos conscientes de las emociones de los demás. El primero es muy sencillo y creo que todos lo hemos jugado alguna vez en nuestra vida, que es el juego de caras y gestos, ¿no? Que te ponen alguna película o algún título de algún libro o a lo mejor de algún personaje y tú sin hablar tienes que mostrar cómo es esa película o cómo se llama ese título o cómo se llama ese personaje. Pero en este juego específico relacionado con las emociones, la intención es reconocer a través de justamente de la corporalidad y de los gestos las emociones de los demás. Es decir,
Yo te doy un papelito, tú lo escoges y este va a decir una emoción, triste, enojado, enfadado, deprimido. Entonces tú tienes que actuar esa emoción únicamente con tu corporalidad y con tus gestos faciales. Entonces ahí es muy curioso porque, bueno, tú estás tratando de representar a lo mejor una emoción de enfado y las personas que están ahí, los participantes que están tratando de adivinar, pues te dicen otras muy diferentes. A lo mejor que estás triste, que estás deprimido. Entonces es interesante que a pesar de que tú estás tratando de expresar una emoción, la gente lo puede percibir de una manera distinta. Entonces, si así estamos en la vida, tratando nosotros de expresar una emoción y las personas no nos comprenden o no ven la misma emoción que nosotros sentimos, entonces es donde se pueden generar los malentendidos. Entonces, algún día te voy a poner a hacer este juego, Mike, de caras y gestos, para ver si sí reconozco la emoción que quieres mostrarme. Ok, creo que será un juego divertido. Bastante divertido. Y otra actividad que también pongo se llama un círculo de sensaciones. Y el objetivo de esta es reconocer justamente las sensaciones en mi cuerpo que provocan las emociones, pero también reconocer que los demás pueden o no tener sensaciones similares. ¿En qué consiste? En que, bueno, varias personas nos ponemos en un círculo y una persona empieza a decir, yo cuando estoy enojado me duele el estómago, ¿no? La sensación que ahí tú experimentes cuando estás enojado. Entonces, aquellas personas que experimentan esta misma sensación física, es decir, que también cuando se enojan les duele el estómago, dan un paso al frente. Y así va la siguiente persona. A lo mejor yo cuando estoy triste se me quiebra la voz. Y entonces las personas que experimentan esta misma sensación de la garganta, a lo mejor con un nudo en la garganta, dan un paso al frente o 2 pasos al frente. Entonces es ahí reconocer, por una parte, es qué sensaciones yo tengo en mi cuerpo cuando tengo cierta emoción. Y por otra parte, ver que hay más personas que pueden experimentar esta misma sensación ante esta misma emoción, o incluso que hay personas que ante esta misma que ante esta misma emoción, sea enojo, tristeza, no experimentan exactamente la misma sensación que yo tengo. Entonces, es muy interesante en este ejercicio ver cómo yo tengo sensaciones que incluso puedo compartir contigo, o que yo tengo sensaciones que ni siquiera habías pensado que se podían relacionar con cierta emoción. Entonces ahí vamos viendo y reconociendo en los demás las emociones, pero también las sensaciones que ocurren en su cuerpo al experimentar estas distintas emociones. Entonces son 2 jueguitos que hacemos que son bastante dinámicos y didácticos. Pues me parece muy interesante, sobre todo cuando hay una dinámica, una estructura que permite los juegos, como poner los juegos para poder hablar de emociones, para poder aprender a reconocerlas, ¿no? Muchas veces, pues esto no es posible, el contexto no es posible. Bueno, a ver, ¿cómo estás? Ponte a jugar para ver cómo vas a estar. Pero entonces creo que ahí el primero que nos dices, bueno, uno anterior que nos dices que es el preguntar, es el que se vuelve fundamental, tal vez el que está más a la mano y el que todos podemos utilizar. Algo que yo hago mucho cuando alguien me platica una situación, la pregunta que le suelo hacer es ¿cómo te sientes? Más allá de cómo piensa, cómo te sientes. Y ante esa pregunta yo he escuchado que a veces la gente no necesariamente reconoce cómo se siente, no sabe expresarlo, y de eso ya hablábamos también un poco en el episodio 6. Pero entonces puede haber más preguntas, o sea, aquí se pueden preguntar más, por medio de preguntas ayudarle a la persona a identificar lo que está sintiendo, ¿no? Como lo que hablábamos, bueno, ¿dónde lo está sintiendo? ¿No? ¿Cuándo sientes algo, como lo que sea que estás sintiendo? ¿En qué otras circunstancias lo has sentido? ¿No? Ahora, también aquí yo quiero aprovechar para mencionar que hay veces que lo que necesita la otra persona es el silencio. Porque a veces preguntar, a ver, te veo enojado, ¿qué tienes? Puede sentirse como presión, como tal vez no me siento bien, me siento triste, me siento decaído, algo me pasó, y encima de eso tengo que estar dando explicaciones de por qué mi expresión facial es como es, y entonces tengo que estar contando cómo me siento. Entonces, tiene que ver también con una escucha y una capacidad de observación, de también detectar si la persona lo que necesita es un espacio y que no sea
molestado. Invasivo. Exacto, que no sea invasivo, que estas preguntas no se vuelvan invasivas. Entonces va a depender mucho del contexto, del nivel de cercanía o de confianza que se tenga con otra persona, pero también de la situación en particular. Oye, como nosotras las mujeres, que nos preguntan, ¿qué tienes? Nada. Y en el rostro se nos nota una emoción de enojo, de tristeza, de lo que sea. Por lo general de enojo, ¿verdad? Claro. Y aquí pues es donde entra esa capacidad de observación. Si yo pregunto cómo te sientes y tú me dices nada, ¿O qué tienes? ¿Nada? ¿qué tienes? Nada. Y yo digo, bueno, pues me dijo que nada, pues entonces no tiene nada. Pues creo que puedo ser un poco más observador y decir, bueno, Error, a lo mejor no lo quiere compartir, a lo mejor, pero algo siente. Y entonces a lo mejor lo único que debo hacer es alejarme cuidadosamente sin darle la espalda para no de arriesgarme. puntitas, cubrir mi cabeza Así para no es. sufrir. Así es. Y con con estas herramientas, Mike, para reconocer las emociones que sienten los demás, nos podemos dar cuenta de diferentes cosas. Nos podemos dar cuenta que algunas emociones no se reconocen fácilmente. Incluso hay emociones que se enmascaran, ya lo hemos hablado, que se enmascaran con otras emociones. O que yo pienso que estoy demostrando alguna emoción y no es así. Mi novio a veces me pregunta, oye, ¿y estás contenta? Y yo, claro que sí, estoy contenta. Y me dice, pues notifícaselo a tu rostro porque no se te nota. Entonces, bueno, ahí tengo trabajo que hacer. Pero efectivamente hay algunas emociones que no se pueden reconocer muy fácilmente y por eso es necesario preguntar. También otra cosa que nos podemos dar cuenta es que las personas ven diferentes emociones. Te voy a poner un ejemplo. Cuando te cruzas de brazos, yo me estoy cruzando de brazos en este momento. ¿Y qué podrías pensar de cómo me siento en este momento? No sé, tal vez enojada. Y justamente, ¿O aburrida? y a lo mejor yo estoy concentrada o yo estoy enfocada o simplemente estoy descansando mis brazos porque ya me cansé de tenerlos sobre las piernas. Entonces, tu contexto y mi contexto es muy diferente y por lo tanto las personas pueden ver diferentes emociones ante una misma situación. Otra cosa que nos podemos dar cuenta al reconocer o al tratar de reconocer las emociones de los demás, y ya lo platicamos, es que muchas veces asumimos cómo alguien se siente y esto puede conducir a malos entendidos, ¿no? Por eso también hablábamos de que el contexto es importante, Mac, tú lo habías dicho, es importante saber qué es lo que hay alrededor, poder tener una observación objetiva y preguntar sobre el contexto, que va a ser muy importante en todos los aspectos. Y otros dos puntos que nos podemos dar cuenta es que leer las emociones de los demás no es tan fácil como pensamos. ¿Por qué? Porque tenemos nuestras ideas, pensamos que a lo mejor forzosamente quien está enojado tiene que cruzar los brazos y poner cara de enojo, pero es mejor preguntar. Y también que no siempre vamos a estar seguros de lo que otros lean de nosotros. Entonces, es necesario reconocer las emociones en los demás y saber que a veces nuestra corporalidad no va a demostrar exactamente lo que sentimos y por lo tanto hay que ser congruentes. Pero bueno, vamos a irnos, ¿qué te parece? A una pausa para seguir platicando de las necesidades detrás de mis emociones. Y para comprender nuestras emociones, que es el tema principal, el objetivo de este podcast, que es las necesidades detrás de mis emociones, hay que entender que hay tanto causas como consecuencias de mis emociones. De causas, la verdad es que, Mike, ya hemos hablado mucho de estos en varios episodios. Por ejemplo, en el podcast número 2 de ¿Qué son las emociones? Hablamos de las causas físicas y fisiológicas de las emociones. Incluso también en el artículo que se encuentra en nuestra página, hablamos del origen de las emociones en el cerebro. Aquí tú nos comentabas mucho del tallo encefálico, del cerebro límbico, de la amígdala, de la neocorteza. Entonces, aquí podemos escuchar, y los invito a quienes no han escuchado, de conocer y ver cuáles son las causas físicas y fisiológicas que dan origen a nuestras emociones.
También en este mismo podcast hablábamos del proceso que detona una emoción. Hablábamos de que sucede alguna situación externa, este estímulo que nos viene a detonar alguna sensación, y que estas sensaciones, bueno, después se transforman en emociones, le sumamos nuestros pensamientos y finalmente lo etiquetamos con el nombre de algún sentimiento, y que un sentimiento a lo largo del tiempo pues se forma un estado de ánimo. Pero justamente lo que quiero traer al día de hoy, Mike, es la parte de este estímulo, de esta situación externa. Vamos a enfocarnos justamente en este primer desencadenante, que es la situación externa. ¿Qué te parece? Adelante. Bueno, te voy a hacer una pregunta, Mike. ¿Por qué determinada situación a mí me genera una reacción o una emoción y a otra persona no le genera la misma emoción? Porque tiene un significado diferente para ti y para la otra persona. Puede tener un significado diferente. Exactamente, es decir, este desencadenante es diferente en cada una de las personas y justamente todos tenemos cosas que nos disparan una emoción, es decir, todos tenemos diferentes desencadenantes. Estos desencadenantes puede ser una persona, puede ser un pensamiento, puede ser una situación, puede ser una acción, puede ser incluso real o puede ser imaginaria, puede ser algo que ves, puede ser algo que oyes, puede ser algo que hueles, que tocas o que saboreas, o sea, algo que venga del exterior y que desencadene un estímulo. Que a mí me gustaría aprovechar este punto para relacionarlo con emociones que ya hemos visto. Ya hemos hablado de emociones como el miedo, el enojo, la vergüenza, la envidia incluso. Entonces, ya hemos hablado que estas emociones se presentan por una razón en particular. Por ejemplo, el enojo, le llamamos el enojo que resuelve, y se presenta cuando hay una situación que necesitamos resolver. Entonces, una misma situación para ti y para mí, Diana, puede significar algo diferente, porque tal vez para mí significa que necesito resolver algo, pero para ti no significa eso. Entonces, yo me voy a enojar y tú no te vas a enojar. O emociones como el miedo, que el miedo surge cuando hay una amenaza y los recursos que yo tengo o creo que tengo para afrontarla son insuficientes. Entonces, si tenemos diferentes grados de preparación o creemos en nosotros, en cada quien en sí mismo de manera diferente, puede ser que el miedo en uno se presente mientras que en el otro no, ante una misma circunstancia. Entonces, así podremos hacerlo como todas las emociones. Entonces, el mensaje que puede traer una emoción puede ser diferente para una persona o para otra, o incluso no presentarse una emoción en lo absoluto. Así es, y aquí podemos poner diferentes y millones de ejemplos de desencadenantes. Puede ser que alguien de tu familia te moleste, que presencies a alguien molestando a otra persona en los pasillos, lo que conocemos como el bullying. A lo mejor cuando ves a alguien robar, a alguien incluso maltratar a un animal. Ayer, fíjate que fui a una plática de testigo activo, así se llama la plática, y la persona que nos dio el curso nos comentaba que tuvo una vez un participante que el maltrato animal le afectaba muchísimo, que cualquier cosa ella reaccionaba, ya ni siquiera pensaba, reaccionaba y luego iba a rescatar al pobre animalito, y que incluso una vez había un hombre golpeando a un perro. Esta persona se mete para tratar de rescatar al animal y ella salió golpeada. Entonces es un desencadenante que en ese momento la hizo reaccionar porque era algo que definitivamente a ella le afectaba de sobremanera. ¿Y tú, Mike, tienes algún ejemplo de algún desencadenante? Pues sí, de una situación que podría desencadenar reacciones diferentes. Entonces imagínate que vamos tú y yo en la calle y los dos nos caemos al suelo. A uno de nosotros dos nos podría dar vergüenza y al otro le podría dar risa, ¿no? Entonces podrían desencadenar emociones diferentes de acuerdo al significado que para cada uno tiene lo que significa, o sea, el caerse. Y la situación es exactamente la misma. Observación objetiva, nos caímos, nos tropezamos.
Así es, pero a mí me dio risa y a Diana le da vergüenza. Qué casualidad. Y aquí los quiero invitar a todos justamente a hacer una lluvia de ideas sobre algunos desencadenantes en cada categoría. ¿Qué me refiero con cada categoría? En cada uno de los 5 sentidos. Algo que ves, algo que oyes, algo que hueles o que tocas o que saboreas, ¿no? ¿Qué en estos aspectos, qué podría ser un desencadenante para cada uno de ustedes y que esto genere una reacción? ¿Para qué nos sirve esto? Para conocernos mejor, conocer los desencadenantes. Entonces, cuando un desencadenante dispara una emoción es porque no se cumplió una necesidad. Esto va a ser muy importante porque ahorita lo vamos a retomar. Cuando un desencadenante dispara una emoción es porque no se cumplió una necesidad. Y todos justamente tenemos diferentes necesidades, por lo que, como lo estábamos comentando, por lo que nuestros desencadenantes son diferentes. Y aquí, Mike, vamos a entrar a un tema todavía más profundo que es justamente definir o reconocer las necesidades que hay o que tengo yo que disparan ciertas emociones, ¿no? Entonces, vámonos a hablar de estas necesidades. Justamente comprender nuestras necesidades es conocer más a fondo por qué sentimos lo que sentimos. ¿Por qué me enojo cuando me enojo? ¿Por qué me pongo triste? ¿Por qué? ¿Qué hay adentro de mí? ¿Cuál es la necesidad que tengo que no está siendo cubierta y por lo tanto cierta emoción se está disparando? Puede ser que no esté cubierta o que sí esté cubierta y por lo tanto la emoción se presenta. Una vez que comprendo mis necesidades, puedo saber por qué se manifiesta determinado sentimiento. Y algo o una frase que se me quedó muy, muy, muy grabada es que los sentimientos son la voz de las necesidades. No sé qué opines al respecto, Mike. Pues estoy totalmente de acuerdo y en todos los episodios que hemos hablado hasta el momento de emociones específicas, que me parece que han sido 7, hemos hablado del miedo, del enojo, de la tristeza, de la culpa, de la vergüenza, de la envidia y de la ansiedad. Hemos platicado y hemos reflexionado de las necesidades que hay detrás de estas emociones y por lo cual se presenta necesidad de protección, necesidad de cumplir una expectativa para pertenecer a un grupo, necesidades no satisfechas, ¿no? Que es lo que nos presenta la envidia, en fin. Entonces sí, estoy completamente de acuerdo con las necesidades. Así es. Y Ruller, que ya lo habíamos hablado, este programa de Yale, de Mark Brackett, las llama necesidades emocionales. Y él habla sobre sentirse aceptado, incluido, sentirse respetado, incluso ser popular, sentirse comprendido, ser necesitado por otros, tener el control de las situaciones, estar en lo correcto, poner atención, ser libre, etcétera. Y aquí algunas de estas necesidades van a estar más presentes en ciertas etapas de nuestra vida. No todas estas necesidades van a tener la misma importancia a lo largo de nuestra vida. Entonces, hay una época, por ejemplo, cuando somos adolescentes y vamos caminando hacia la edad adulta, en donde esta necesidad de ser respetado, de ser popular o de sentirse comprendido puede cobrar una importancia mayor. No es que no sea importante en otras etapas de la vida, pero puede ser mayor cuando es una época en la que se puede presentar mucha inseguridad y entonces pues se requiere esta aceptación. Entonces las personas podemos ser más influenciables, ¿no? Los adolescentes pueden ser más influenciables en esta etapa porque hay una necesidad mayor y esto puede desencadenar pues muchas más emociones o estas emociones incluso pueden manifestarse de una forma más intensa. Correcto. Y justamente en esta parte de las necesidades, también Marshall Rosenberg habla de ellas, es justamente el segundo paso de la comunicación no violenta, y él establece que hay necesidades de autonomía, de nutrición y cuidado físico, de celebración y conmemoración, de esparcimiento, de integridad, de comunión espiritual, esa es importante, y de interdependencia. En este momento yo tengo necesidad de esparcimiento, Diana. Pero estás enfermo, Mike. Ahorita lo que debes es descansar. Ok, de cuidado físico, entonces. Tienes una necesidad de cuidado físico. Y los sentimientos justamente se producen cuando estas necesidades se encuentran satisfechas o insatisfechas. Por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo, Mike.
Imagina que yo me siento enojada, yo me siento molesta. No necesito Imagínatelo. imaginarlo. Tengo ¿Lo muchos has ejemplos visto? Sí, lo he visto muchas veces. Ok, entonces yo me siento enojada porque tengo una necesidad de respeto en este momento, Mike, que no está siendo satisfecha. Me siento molesta porque no me respetas. Entonces, mi emoción es el enojo, me siento enojada. Y una vez que me pongo a reflexionar, ¿por qué me siento enojada? O sea, porque a lo mejor a alguien más no le importaría eso. Descubro que la necesidad que está detrás de eso es el respeto. Y entonces tú no estás haciendo que mi necesidad de respeto se encuentre satisfecha. Por lo tanto, el detonante es a lo mejor que te estás burlando de mí. O que yo pienso que te estás burlando de mí. Ese es el detonante. Max se está burlando de mí. O hizo un comentario gracioso acerca de mí. La emoción que siento es enojo. Y entonces la necesidad que descubro que no está siendo satisfecha es la de respeto. ¿Te fijas cómo se empiezan a conectar emoción, detonante y necesidad? Claro, muy interesante. ¿Tienes tú algún ejemplo? Mira, sí, me viene a la mente algo que tiene que ver con una emoción que solemos etiquetar de positiva, que es la emoción de la alegría. Así como ya hemos hablado en otros episodios acerca de las emociones que son incomprendidas, como la envidia, como muchas otras, la tristeza o cualquiera. Pensamos que es negativa, ¿no? Asimismo, también pensamos que las emociones pueden ser, hay emociones que son solo positivas, como la alegría, que es como algo muy aspiracional. Quiero estar alegre, entonces la alegría es positiva, no puede ser negativa. Sin embargo, imagínate este escenario. Está una persona que está alegre por el motivo que sea, por una noticia buena, lo que tú quieras. Pero por otro lado está una persona que está triste. Entonces, esta persona que está alegre le quiere imponer su alegría a la persona que está triste. Entonces, ahí puede suceder algo similar a lo que estás diciendo. Por ejemplo, puede hacer un comentario, tal vez ni siquiera burlándome, pero un comentario gracioso, hacer un chiste que a lo mejor no es una burla directa hacia la otra persona, pero que la otra persona está más susceptible y puede sentir, es que no me siento respetado. Yo ahorita no estoy para reírme y entonces esa alegría puede ser invasiva. Y yo creo que vamos a grabar un episodio acerca de la alegría y también pros y contras y cuándo es adecuada y cuándo no. Entonces, en una circunstancia como la que planteo, podría suceder algo como lo que tú misma dices, de que yo no me siento respetado. ¿Por qué? Porque hay una emoción que pasa por alto una necesidad que tiene otra persona. Y yo tengo también otro ejemplo, Mike. ¿Qué tal? Cuando tenemos problemas de dinero, ¿no? Que ya está muy escaso el dinero, que quién sabe si lleguemos a la quincena, que quién sabe si me alcance para el próximo súper. Y ese es el desencadenante, que volteo a ver mi cartera, volteo a ver mi cuenta bancaria y ya solamente hay unos cuantos pesos. Entonces, ese es el desencadenante. La emoción puede ser preocupación, me siento preocupada porque tengo una necesidad de sustento o de supervivencia que no está siendo satisfecha. Entonces, aquí va a ser necesario también poner este listado de necesidades. Esto lo pueden encontrar googleándolo en internet, leyendo el libro de comunicación no violenta, incluso con la pirámide de Maslow, de la cual platicábamos en la emisión pasada de desempeño laboral, y tener un listado de todas estas necesidades e ir identificando cuáles son mis necesidades, cuáles son las necesidades de cada uno, porque así vamos a poder relacionar los detonadores con las emociones, con las necesidades. Otro ejemplo podría ser que mi novio me dijo una mentira. No es cierto, esto es un ejemplo porque no es real, ¿no? O mi hija me dijo una mentira. Ese es más factible. Ya habías dicho el novio, ya ahora ya. Bueno, Pasó. El novio me dijo una mentira. Entonces, ese es el detonante. El detonante es cuando yo descubro la verdad, ¿no? Yo descubro que me dijo una mentira. ¿Y qué le dijiste, Diana? A ver, cuéntame. Cuando me preguntó qué tienes, le dije que nada. No, pero entonces yo me siento triste o me siento desilusionada o me siento a lo mejor traicionada. Esa es mi emoción. Y la necesidad que está detrás de esto puede ser una necesidad de confianza o una necesidad de honestidad.
Entonces, va a ser muy importante, Mike, que cada uno de nosotros reflexionemos sobre las necesidades que tenemos. A lo mejor para algunos es más importante la necesidad de honestidad, para otros la necesidad de confianza, a lo mejor a algunos la necesidad de valoración no es tan importante, no lo sé, cada quien tendrá sus propias métricas o sus propias prioridades en cuanto a las necesidades, pero va a ser muy importante en esta parte de la inteligencia emocional, de desarrollar nuestras habilidades emocionales, poder identificar cuáles son nuestras necesidades, porque solo así vamos a poder saber por qué nos estamos sintiendo tristes, por qué nos estamos sintiendo enojados o deprimidos o desesperados o alegres o motivados, porque entonces sabremos detectar cuál es la necesidad que está detrás de este sentimiento que está siendo satisfecha o que no está siendo satisfecha. Y yo quiero comentar algo sobre las necesidades y un concepto del que hablaste hace rato, que es la empatía. Cuando nuestras necesidades están satisfechas, suele ser más fácil sentir empatía. Pero cuando nuestras necesidades no están cubiertas, y podremos tomar la pirámide y empezar de arriba para abajo, las necesidades que están en la punta de la pirámide, si no las tenemos resueltas, pues nuestra capacidad para la empatía se ve disminuida. Pero si le quitamos al nivel de abajo, al que le sigue, esas necesidades que no estén satisfechas, se vuelve más difícil todavía, somos más propensos a carecer de empatía. Y así, si nos vamos hasta la base de la pirámide, que son las necesidades fisiológicas. Las fisiológicas, las básicas. Esas necesidades, si no las tenemos cubiertas, entonces la empatía prácticamente no tiene cabida, porque ya se vuelve una cuestión de supervivencia. Cuando estamos en modo de supervivencia, la empatía pues no encuentra lugar, ¿no? Entonces esto también es muy importante mencionarlo, porque cuando nos encontramos, ya sea nosotros mismos o a otra persona, que le cuesta trabajo tener empatía con los demás, podríamos preguntarnos cuáles son las necesidades, pero no solo las necesidades, sino en qué nivel están esas necesidades que no están siendo satisfechas. Entonces aquí entra otro concepto que creo que está relacionado, que es la compasión, ¿no? Tener compasión por aquellas personas que tal vez no son capaces de tener una postura de escucha, que tal vez son personas más difíciles de tratar, o que podríamos etiquetarlas como personas más difíciles de tratar. Y esto porque podemos entender que las necesidades de esta persona pueden ser mayores o pueden estar en un, vamos a decir, grado más avanzado. Sus necesidades más básicas no estar satisfechas, y entonces es más difícil que una persona pueda sentir empatía en ese estado. ¿Y qué pasa, por ejemplo, Mike, que cuando mis necesidades se contraponen a tus necesidades? Porque justamente el ideal es que las propias necesidades, ya sean mis necesidades, mis deseos o mis anhelos, se satisfagan, pero no a costa de frustrar las necesidades de otras personas. Claro, y aquí yo te diría que la mayoría de las veces es una creencia, un paradigma, un modelo mental en el que yo creo que si tú satisfaces tus necesidades, entonces eso va en contra de las mías. Si satisfaces las tuyas, las mías no van a poder ser satisfechas, o viceversa. Pero no siempre es así. A veces es una creencia, ¿no? Que para satisfacer tus necesidades tienes que hacer algo que va en contra de las mías, cuando puede haber otros caminos en los que tanto tú como yo tengamos nuestras necesidades satisfechas, y con esto pues bueno, evitar algún tipo de conflicto. Y justamente de esto habla Marshall Rosenberg en el libro de Comunicación No Violenta, que bueno, ya lo veremos después, pero es justamente hacerme yo consciente de mis necesidades, si están satisfechas o no están satisfechas, y poder hacer algo, tomar acción para revertir eso, para llegar a este bienestar, pero no a costa de las tuyas. Y es que yo creo que en muchas ocasiones, cuando se pasa por encima de las necesidades de alguien más, es porque tal vez esas necesidades no se han expresado. Entonces ni siquiera sé cuáles son tus necesidades, y tal vez si las sé, pues puedo evitar hacer algo que vaya en contra de ellas, ¿no? Podríamos llegar a una negociación, o Así mejor es. aún, a un acuerdo. Así es. Correcto. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a una pausa para seguir hablando de las necesidades detrás de mis emociones? Regresamos en un momento.
Bueno, pues estamos de regreso para continuar en este tercer bloque y me gustaría que pusiéramos aquí algunos ejemplos de todo esto que hemos estado hablando, Diana. Siempre aquí nos ventaneamos, nos balconeamos tú y yo con nuestros propios ejemplos de nuestra vida. Entonces, ¿tú tienes algún ejemplo? Sí, me dio risa lo que estabas diciendo ahorita, Mike. Como Lelutier dijeron alguna vez, no soy un perfecto inútil, por lo menos sirvo de mal ejemplo. Por lo menos sirvo para algo de mal ejemplo. Sí, te voy a dar un ejemplo mío donde vamos a ver este detonante, la emoción y la necesidad. Entonces, me puedes ir analizando. Muy bien, pues entonces, a ver, cuéntanos. La situación tiene que ver con mi novio. Bueno, tuvo que ver con mi novio ya hace un par de años, el año pasado, entonces no es nueva. Entonces, ya la podemos traer a discutirla el día de hoy. Ok, ¿lo consultaste con él? Si puedes echarlo de cabeza. Entonces se va a enterar cuando escuche este podcast. Y vamos a ver, entonces será un evento, vamos a ver... Será un detonante para él. Exacto. A ver qué emociones le provoca que haya hablado de esta situación. Así es, bueno. Ok. Él, de parte de su empresa, bueno, ya sabes que muchas empresas tienen, actividades donde se los llevan que a una convención, que a una junta de integración, etcétera. Entonces, él, justamente el año pasado, a él y a su empresa los iban a llevar a una playa. No me acuerdo si era Playa del Carmen o Cancún, o bueno, ya sabes, de estos lugares para trabajar mucho. ¿Eso fue lo que él te dijo? Eso fue lo que él me dijo. Bueno. Pero resulta que se puso de acuerdo con una compañera para llegar unos días antes a la playa. Casualmente, pues para aprovechar, ¿no? Ya que la empresa les iba a pagar el viaje, ellos podían llegar unos días antes, conocer ahí la playa, las ruinas, las pirámides y bueno, pasar unos días, conocerle el lugar antes de empezar con las juntas de trabajo. Ese fue mi detonante. Ok. Creo que puedo ir viendo hacia dónde se dirige esto. Ok. Ese fue mi detonante, lo cual... Esto me originó en mí muchas emociones. Claro que en ese momento yo traía mucho contexto de mis historias pasadas, de mis relaciones pasadas, y bueno, esto generó en mí una montaña rusa de emociones. Me sentía triste, enojada, traicionada, aunque ni siquiera él hubiera hecho algo, porque pues únicamente el detonante era que se iba a ir 3 días antes de que empezara la junta. ¿Ok? Ok. Yo empecé a sentirme triste, enojada, frustrada, desesperada, desilusionada. O sea, para mí ya era una situación catastrófica y bueno, de ahí me di cuenta o pude analizar después mis necesidades. Y digo mis porque no solamente era una, descubrí que eran varias necesidades. Bueno, pues fueron varias emociones, había varias necesidades ahí. Exactamente, justamente. Una era una necesidad de descanso, el hecho de salir de vacaciones. Estaba yo muy enojada porque yo no había podido salir de vacaciones en mucho tiempo y con él pues menos, ¿no? Y la verdad es que al día de hoy no hemos tenido la oportunidad de tomar unas largas vacaciones como nos las merecemos. Entonces, esa fue una de las primeras necesidades que detecté, la necesidad de descanso, de salir de vacaciones. Porque él sí podía irse de vacaciones y yo no. ¿Te recuerda a una emoción que sirve para recordar metas no alcanzadas o necesidades no satisfechas? ¿Te suena la envidia? Sí, era un poquito de envidia. Porque él sí podía irse de vacaciones y yo no. Esto era una necesidad de descanso no satisfecha que me causaba, creo que un poquito más enojo que tristeza. Ok, bueno, pues para mayores informes de esta emoción, de la envidia, pueden consultar el episodio número 15. Y otra de las necesidades que detecté ya una vez que hice este análisis era la necesidad de confianza y de respeto que no estaba siendo satisfecha. Pero aquí lo curioso, Mike, es que ni siquiera se habían visto afectadas, o sea, ni siquiera había sucedido a lo mejor un engaño o una situación así donde la necesidad de confianza o la necesidad de respeto se vieran pues no satisfechas. Ni siquiera habían sucedido, ni siquiera se habían visto afectadas, pero yo ya tenía miedo de que hiciera algo que me fuera a afectar. Ok, entonces miedo, ¿no? Recuerda, o sea, ahí había una amenaza o algo que juzgamos que es una amenaza, porque recuerden, como lo vimos en el capítulo, en el episodio del
Del miedo, que fue el 5, la primera vez que empezamos a hablar ya de emociones específicas fue el miedo, y es una amenaza que puede ser real o puede ser percibida. Y además juzgamos que los recursos que tenemos para afrontarla no son suficientes. Entonces tú tenías miedo de que pasara una situación, esa era la amenaza. La amenaza era esta mujer. ¿Y espero que no la esté escuchando, pero eso fue en ese momento. Ahorita no tengo ningún problema. ¿Y cuáles serían los recursos que no estaban presentes? A mí se me ocurre uno, pero no sé si ¿sí? Tal vez. Bueno, yo te puedo decir que pues yo no podía ir al viaje. Uh-huh. O sea, yo no tenía ni dinero para ir al viaje y pues la verdad es que tampoco iba a ir así como para cuidarlo. Exactamente. No tenía manera de ver qué es lo que iba a estar haciendo allá. O sea, yo me iba a quedar aquí en mi casa pues esperando que no sucediera nada. Esperando lo mejor. Esperando lo mejor. Se me ocurre confiando. Se me ocurre algo que podría ser visto como recurso ante esa amenaza, ante esa supuesta amenaza. Tal vez la confianza, ¿no? Y no porque él haya o no haya hecho algo malo, porque tú lo mencionaste hace un momento. Te recordó o traías una historia de relaciones en donde tal vez eso sí pasó. Entonces, es conectarte con un dolor o con una herida que había sentido en el pasado. Y que no quería volver a repetir. Y que no querías exacto, ¿no? Entonces, él no tuvo que haber hecho nada malo, ¿no? Ni siquiera se había ido. Él todavía estaba aquí en Querétaro, ni siquiera había sucedido nada. Y bueno, yo ya estaba sufriendo por la posibilidad de que hiciera algo que faltara a mi confianza o que faltara a mi respeto. Ok, entonces, bueno, miedo, episodio 5. Entonces, bueno, estas fueron mis necesidades, la de confianza y de respeto. Y como les digo, ni siquiera había sucedido nada y yo ya tenía este miedo de que no se vieran satisfechas. Es más, tanto era mi miedo que yo ya iba a terminar la relación antes de que siquiera sucediera el viaje. O sea, estaba dispuesta a terminar la relación porque no quería tener la posibilidad de volver a sufrir como ya lo había hecho antes. Ok, entonces, interesante. Afortunadamente, aquí en estos momentos yo estaba en un grupo de apoyo donde analizamos esta situación, donde la comprendí y bueno, todo transcurrió muy bien, demasiado bien y tan es así que bueno, ahora nos vamos a casar. Pero fue una situación donde yo estuve tentada a terminar una relación por el miedo a lo que posiblemente podría pasar de acuerdo a mi contexto. Y en la realidad es que no sucedió nada de eso, absolutamente nada. Mi confianza, mi necesidad de respeto, de honestidad, de todo, se vieron completamente satisfechas durante todo el viaje. E incluso eso creo que reforzó la relación que había entre él y yo. Ahora, pues el hecho que te lo haya dicho ya era una señal de confianza y de respeto, ¿no? Desde mi punto de vista. ¿De honestidad? De honestidad. Entonces, esa necesidad que tú tal vez creías que estaba en juego, que no estaba siendo satisfecha, pues tal vez sí estaba sucediendo, sí estaba siendo satisfecha, pero estabas volteando a ver hacia atrás, hacia el pasado, no hacia el presente, ¿no? Y fíjate, justamente la misma situación, el hecho de que se fuera unos días antes a este lugar, me originó tristeza, enojo, miedo, y de ahí, bueno, se detonaron, o pude observar mis necesidades de descanso, de irme yo también de vacaciones, y más profundo, pues esta confianza y respeto, y etcétera. Entonces bueno, es un ejemplo bastante didáctico. Muy completo, ¿no? El enojo que resuelve, pues algo buscabas resolver esa situación. Que afortunadamente para ti lo pude resolver y no sucedió nada mal. La tristeza, también hablaste de la tristeza y tal vez te conectaba con una pérdida que no necesariamente estaba sucediendo en ese momento, pero que en algún punto, en alguna relación pasada o relaciones pasadas perdiste y entonces pues te pudo haber conectado con eso, ¿no? Y que la verdad no quería volver a perder en ese momento. Claro. Mike, ¿tú tienes algún ejemplo? Te no, toca. Pero se queda muy corto. Ya ahorita ya me ventaneé, te toca. Bueno, mi ejemplo es bastante más sencillo, pero tengo un ejemplo muy simple que me pasa constantemente, desafortunadamente. Entonces, el desencadenante es cuando hago un compromiso con una persona. Sobre todo esto me pasa más a nivel personal, a nivel profesional de negocios, pues casi no me ocurre. Pero a nivel personal, cuando yo hago un compromiso con una persona de hacer algo juntos, de ir a comer o de ir, no sé, reunirnos para cualquier situación, y entonces yo pregunto, bueno, ¿a qué hora? Y negociamos una hora o yo, según yo, tengo apertura para decir para proponer una hora, pero también escuchar si alguien no puede esa hora, pues que me diga
alguna otra propuesta. Entonces, ya que acordamos una reunión, ya que tenemos un compromiso a una hora determinada, el hecho de llegar y que la persona no esté y me haga esperar, eso me produce enojo. Mucho. Mucho. Créanme, mucho. ¿No? Porque considero yo que si ya hicimos ese compromiso en el cual pues no hubo una imposición de hora o de fecha, sino que hubo un consenso y no se respeta, pues para mí es una falta de respeto a mi tiempo. Entonces mi necesidad ahí es de respeto, de que respeten y valoren mi tiempo como yo respeto y valoro mi tiempo y el tiempo de los demás, porque a mí no me gusta llegar tarde. Entonces, los que me conocen saben que, sobre todo en el ámbito personal, tiendo a ser sumamente puntual. Y puntual no es de estar 15 minutos antes. Claro que sí. A veces, pero depende, ¿no? Pero muchas veces es llegar 1 o 2 minutos. O sea, de verdad es que puntual es de llegar 1 o 2 minutos antes o llegar incluso justo a la hora, pero no después. Entonces, bueno, ese es un ejemplo que te digo, es muy, muy común, lamentablemente, en nuestra cultura mexicana y, bueno, creo que latinoamericana también, o sea, va más allá de las fronteras del país, pues es una cuestión cultural, que la gente no se toma demasiado en serio estos compromisos. Pero a mí sí me dicen, oye, voy a hacer una comida en mi casa a las 2 de la tarde, a las 2 llego y casi siempre termino ayudando ahí a limpiar o acomodar las cosas porque soy el primero que llega, ¿no? Pero bueno, esta es una circunstancia y mi necesidad pues tal vez es esa de respeto al tiempo, de respeto, ¿no? Al compromiso. Muy bien, Mike. Y pues, ¿qué te parece si vamos concluyendo? Ok, me parece bien. Yo quería que me dieras otro ejemplo así de esos interesantes que das tú. Ya con ese tengo suficiente para este episodio. Bueno, entonces ya vimos justamente que hay detonantes. Aquí va a ser muy importante que cada uno de nosotros, cada uno de los que nos escuchan, identifiquemos los detonantes que nos originan las emociones. Y una vez que podemos identificar qué emoción tenemos, que es con lo que hemos escuchado en los otros episodios, podemos aprender de estas emociones. Pero va a ser necesario irnos todavía a un nivel más profundo de reflexión e identificar cuáles son las necesidades detrás de estas emociones. Porque como lo comentamos, Mike, los sentimientos son la voz de las necesidades. Aquí me gustaría recordarles cuáles son las emociones que ya vimos, de las cuales ya hablamos y vamos a seguir hablando de otras más, pero cuando escuchen este episodio ya habrán escuchado o ya habremos hablado de otras emociones como el miedo, el enojo, la tristeza, la culpa, la vergüenza, la envidia y la ansiedad, que todos estos episodios salieron ya al aire entre finales de junio, el 27 de junio, y el de la ansiedad salió el 12 de septiembre. Entonces, en ese periodo pueden buscar estas emociones por si no los han escuchado, para que tengan un contexto mayor y puedan entender mejor cuáles son las necesidades que surgen ante estas circunstancias. Correcto. Y aquí la recomendación también es que hagan un listado de necesidades. Esto, como les digo, lo pueden encontrar en internet, en el libro de comunicación no violenta, la pirámide de Maslow, etcétera. Y hacer este listado de necesidades, tenerlo ahí a la mano, y cuando sientas una emoción, ya sea una emoción agradable o una emoción desagradable, revises qué necesidad es la que está siendo o no satisfecha. Porque reflexionar sobre nuestros desencadenantes y sobre nuestras necesidades es realmente ir a un siguiente nivel del autoconocimiento, y entonces así podemos saber por qué sentimos lo que sentimos y por qué reaccionamos ante determinadas situaciones. Y muy importante, Mike, que ya también lo hemos comentado, incluso cuando hemos hablado de modelos mentales, es que si cambiamos la manera en la que pensamos, podemos cambiar la manera en la que sentimos. Otra parte importante y como conclusión es lo que también ya hemos estado hablando, de que las emociones impactan en las relaciones interpersonales. Entonces imagínate, yo conocer cuáles son mis detonantes, que tú conozcas cuáles son tus detonantes, saber las emociones que eso genera, saber las necesidades detrás de esas emociones, va a ser mucho más fácil que la comunicación y que las relaciones interpersonales puedan darse de una manera armónica, de una manera agradable. Y todo esto nos va a llevar a largo plazo, adivinen a qué, al bienestar. ¿Qué más, Mike? ¿Alguna otra cosa que nos quieras compartir?
Pues únicamente agradecerle a la gente que pues nos ha estado escuchando este episodio y ha escuchado los otros. Ya tenemos 19 episodios hablando de emociones. Y los que nos faltan. Y los que nos faltan, todavía falta mucho más. Entonces, esperamos que también compartan con nosotros sus inquietudes y lo que les gustaría que nosotros abordáramos en este programa, en estos episodios. Y para ello nos pueden escribir a nuestros correos electrónicos. El mío es diana.gomez@expresaremociones.com. El mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. También nos pueden buscar y escuchar en la página de internet www.expresaremociones.com. Y también en nuestra página de Facebook, Expresar Emociones. Emociones y Bienestar. Y también en nuestro canal de YouTube, Expresar Emociones. Entonces no hay pretexto, tienen muchas formas, muchos medios para comunicarse con nosotros y seguirnos y también darnos sugerencias de qué temas les gustaría que tratáramos, todos relacionados con las emociones. Así es, pues nos escuchamos en un próximo episodio y gracias nuevamente a quienes nos han acompañado.